Mateos, que cursa el quinto de secundaria en la institución educativa privada Maxwell, va a explicar sobre la historia. En realidad, nociones básicas de la historia, como qué es la historia, sus fuentes, sus componentes, quién es padre de la historia, por qué es padre de la historia, su importancia, sus procesos que estudia. Entonces, primero, ¿qué es la historia? La historia proviene de la voz griega histo, que etimológicamente significa estudio o investigación. El término historia fue utilizada por primera vez por Homero, quien escribió y destacó mucho por sus dos obras que son la Ilíada y la Odisea. ¿Quién es padre de la historia? Padre de la historia vendría a ser Heródoto de Halicarnaso, quien fue denominado como tal por Cicerón. ¿Por qué es padre de la historia Heródoto de Halicarnaso? Heródoto de Halicarnaso es considerado padre de la historia por escribir los 9 libros de la historia. Pero a ciencia cierta no se sabe si este realmente existió, ya que él no fue quien dio a descubrir esos libros, ¿no? Sino fueron ya con el paso del tiempo sus discípulos quienes dieron a conocer esto. Antiguamente a la historia se le conocía como una disciplina que estudia el pasado, pero con el paso del tiempo fue cambiando, tomando medidas diferentes, y en el siglo XIX se le conoció como una ciencia social, que estudia, explica y comprende el proceso de la sociedad, en lo que se le puede llamar el devenir de la historia. El devenir de la historia se entiende o se comprende como el pasado, presente y futuro. Componentes de la historia. Los componentes de la historia que voy a mencionar son según Paredes, que vendría a ser tiempo, sociedad y espacio, donde la sociedad vendría a ser el hombre. Este es el más importante, ya que el protagonista de la historia es el hombre. Procesos que estudia la historia. Tiene 4 procesos que estudia la historia: el proceso económico, cultural, político y económico. El proceso económico. El proceso económico está la historia del precio, de la moneda, la historia del dólar, la historia de inflación, de cómo fue creciendo, decayendo nuestra moneda. Cuando se menciona economía en alguna sociedad, estamos hablando de un proceso económico. Proceso social. En esto se puede destacar el movimiento campesino, el movimiento estudiantil, el movimiento infantil, el movimiento del hombre, de la mujer, ¿no? Y ahora en la actualidad el movimiento LGTB, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, ya que ahora están formando parte de nuestra sociedad. Aspecto o proceso político. Aquí encontramos la historia de los políticos, de los presidentes, de los partidos, de los golpes de estado, de cómo fue cambiando tal vez desde nuestro primer presidente hasta el actual, de qué cosas fueron pasando en ese tiempo, ¿verdad? Ya que ahora es algo muy importante en nuestro desarrollo. En el aspecto proceso cultural podemos encontrar la historia del cine, del teatro, de la música, el arte. Pero hay fenómenos que se escapan de lo artístico, como la historia del miedo, de cómo surgió esto, de cómo surgió la felicidad, de cómo surgió la depresión, de cómo surgió la depresión, cosas así. La importancia de la historia. Cuando tú le preguntas a alguien cuál es la importancia de la historia, ellos te dicen como conocer, interpretar, tengo interés. Pero la historia realmente busca tratar de comprender el desarrollo en un tiempo. Hay una frase que es muy conocida, que fue dicha por Mark Bloch,
que consiste de conocer el pasado, comprender el presente y proyectar el futuro. Ya que esto es muy cierto. Por ejemplo, si nosotros cometemos en el pasado un error, en el presente ya no lo vamos a cometer. Y en el futuro vamos a tratar de mejorar, de hacer algo bueno, ¿verdad? Ya no vamos a cometer los mismos errores. Entonces, la importancia de la historia gira en formación del desarrollo histórico o de la conciencia histórica. La clasificación de las fuentes. Tienen 5. Son las fuentes escritas, audiovisuales, las fuentes orales, las fuentes antroposomáticas y monumentales. Las fuentes escritas. Las fuentes escritas son los testimonios mediante escrituras, como papiros, piedras, metales, tablillas, crónicas, ladrillos, paredes, libros, monumentos, ¿no? Las fuentes antroposomáticas son restos óseos físicos humanos, como cabellos, dientes, restos óseos, monumentos y algunos étnicos del hombre, ¿no? Las fuentes audiovisuales. Las fuentes audiovisuales son testimonios con características tecnológicas que registran sonido, imágenes, audios, fotografías, celulares, videos, películas, ¿no? La clasificación de fuentes materiales vendría a ser es todo lo que fue fabricado por el hombre: arquitecturas, cerámicas, textilerías, pinturas, armas, herramientas, como Machu Picchu, podría ser también Choquequirao, la muralla china, las pirámides de Egipto. Fuentes orales o tradicionales. Son restos orales o verbales que se da de generación en generación. Mitos, leyendas, cantos, costumbres, creencias, el folclore, las fábulas. Podría ser como la leyenda de los hermanos Ayar, Manco Cápac, Mama Odio, también cuentos, ¿no?, que nos contaban nuestros papás de cómo era antes.